Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hace 30 años, una persona me habló del Señor Jesús. Hace 30 años, alguien donde yo estaba trabajando, era un chico, yo era cajera de Cafán en ese tiempo, y el empacador empezó a hablarme del Señor Jesús. La verdad para mí fue nuevo. Yo crecí en una familia católica y siempre me llevaron a una iglesia católica. Nunca había escuchado a los cristianos y hablar, o sea, no entendía la diferencia de Jesús y de Dios. Y esta persona comenzó a hablarme, comenzó a compartirme y a hablarme cosas de la Biblia. No la entendía muy bien. Y eso fue cautivando mi mente. Yo todos los días me quedaba pensando en lo que él me decía cuando estaba en el trabajo. Yo ya estaba con mi esposito, con Orlando. Y yo llegaba en las noches y yo le contaba, le decía, oye, Tato, mira, imagínate que hay un chico en el trabajo que me habla de Dios, que de Jesús, que la nueva vida, que eso es hermoso, que yo le tengo que entregar mi alma, que hay una salvación, que hay una vida eterna. Y él me decía, no crea en eso, cuidado, por allá la van a enredar. ¿Quién sabe qué estará buscando ese muchacho? Ese muchacho le está queriendo enamorar. Yo no, él me habla serio, no, a mí no me venga con esos cuenticos y mucho cuidado. Pues yo tenía 17 años, no vaya a hacer cuentas, no haga cuentas, pero yo tenía 17 años, yo era muy niña, o sea, y él seguía cada vez, y ellos pedían con qué cajera poder estar trabajando o empacando, y él siempre pedía hacerse conmigo para empacar, pero él no desistió. Y siguió enseñándome y me seguía hablando de Jesús. Eso empezó a hacer mella en mi corazón. Un día me dijo, mira Jackie, yo te invito, vamos a la iglesia. Y yo no, pero ¿cómo? En este tiempo yo también tenía muchos problemas con mi esposo. Pues no era alguien muy juicioso. No era muy juicioso, Tato. Y estábamos teniendo roces en el matrimonio fuertes. Él, pues, tan duro era que él se iba los viernes y volvía hasta el lunes. Bien difícil. Llegaba 3 días después y yo, desesperada, discutíamos. Entonces la cosa empezó mal. Paulita ya tenía como 5 meses. Igual había más probabilidad de que nos separáramos que de seguir. Y eso ocasionaba más intriga de lo que esta persona, Mauricio, él es ahora pastor de una iglesia en Chiquinquirá. Y un día me invitó a la iglesia y yo fui con mucho temor, yo no sabía qué era eso y él me hablaba de un templo, ¿no? Y pues no entendía bien muchas palabras que él me decía. Cuando yo llegué allí, fue algo tan impactante lo que sufrió mi vida allí. Yo empecé a llorar, yo no podía parar de llorar y yo no entendía por qué. No podía parar de llorar. La enseñanza, la alabanza, en ese tiempo lo que hoy tenemos es un privilegio, de verdad. En ese tiempo estaba un chico tocando el pandero, el otro la guitarra y la niña que cantaba. Yo creo que había alguien en el piano, no recuerdo muy bien esa parte. No había nadie más. Pero no, eso se escuchaba como Los Ángeles. Y recibí ese día una enseñanza muy especial. Yo sentí algo que pasó en mí, entró en mí algo muy especial, la misma vida de Dios. Y yo salí corriendo, mi esposo ese día se había ido a donde la mamá. Él llegó en la noche en la casa y le conté, mira lo que pasó, yo fui a esa iglesia, Mauricio me llevó. Pues realmente eso fue un problema. ¿Cómo se te ocurrió haber salido con ese hombre? Y yo, pero fue a la iglesia a orar. Fuimos a la iglesia a orar. Él me decía, sí, ¿cómo no? Es que yo soy vos. Se fue a encontrar con un hombre y se fue a orar. ¿Y qué hizo la niña? Le dije, no, pues me la cuidó mi mamá. No, pues terrible el tema. Y me dijo, le prohíbo volver.
Usted a esa iglesia no vuelve ni se puede volver a hablar con ese hombre. Yo empecé a ir a la iglesia a escondidas, me iba a los cultos de oración, y mi única oración era: Señor, mi esposo, Señor, que él sienta lo que yo siento, que él viva lo que yo estoy viviendo. Esto para mí es nuevo, era maravilloso, me sentía viva, porque yo estaba muerta y yo me sentía viva. Entonces, un día, bueno, hubo una presentación también de un grupo de otro país, y yo le dije: oye, vamos. Y me dijo: no, yo que voy a ir allá, y le prohíbo que vaya. Le dije: mira, hagamos un trato. Él me había dicho que iba a visitar a los hermanos, y yo sabía que esas visitas eran de ir al otro día, de llegar hasta el otro día. Le dije: hagamos un trato, vamos a la iglesia, me acompañas, y te puedes ir, después de que salgamos, vete donde tus hermanos, y pues yo sé que te vas a quedar a tomar, pues no hay lío, vienes mañana para que no llegues de madrugada. Me dijo: sí, ¡uy, qué bueno! Feliz porque le di permiso. Me dijo: listo, así sí voy. Bueno, se arregló, y yo me fui a la cocina y oré y le dije: Señor, tú hiciste algo en mí, yo sé que hiciste algo en mí, porque aprendí a orar, empecé a vivir. Señor, lo que pasó conmigo, que suceda en él. Tú lo puedes hacer. Yo me fui en la fe del Señor y nos fuimos para la iglesia. Fue una reunión muy especial y una predicación tan llena de amor, tan hermosa, una enseñanza, pues que yo decía, ay, ese pastor debió de haber hablado que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, que los adúlteros tampoco, así, duro, porque tanto amor, del perdón, de la salvación. Y yo decía: no, él toca hablarle duro. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe cómo nos habla, como decía Dani. Dios sabe cómo nos habla a cada uno, cómo toca nuestro corazón y cuál es la palabra que necesitamos de parte de Él. El caso es que ese hombre ese día entregó su vida a Jesús, no sabía lo que estaba tampoco pasando en él, y después de que salimos, era una capilla muy bonita, por cierto, salimos, yo dije: bueno, yo cumplo mi palabra, pues yo le dije que se fuera, ya le había dicho de verme para atrás. Y él me dice: ven que quiero decirte algo. Delante de ese Dios que acabo de conocer, yo le pregunté: ¿te vas a ir al fin a tomar? ¿Te vas a ir con tus hermanos? Me dijo: no, ¿sabes que no me voy a ir? Y yo, ese corazón se me iba a salir. Y me dijo: mira, delante del Dios que acabo de conocer, no más trago y no más mujeres. Y yo, ¿verdad? Yo saltaba, yo lo abrazaba, lo besaba, y esto no puede ser. Y saca la billetera y me dice: mira, aquí hay una foto. Yo con esta mujer me iba a ver hoy. Yo no puede ser. Veo, con esta mujer yo me iba a ver hoy. Pero ¿sabes qué? Algo pasó allá, aquí adentro. Y cogió la foto y la rompió. No, eso fue para mí tremendo. Felices nos fuimos para la casa. Era ya como las 5 o 6, era tarde. Y al otro día era festivo. Ay, yo más contenta. Él me contaba después que cuando iba de camino, él mismo empezó: ¿pero qué pasa? Yo soy un bobo aquí. Yo me voy es con mis amigos, mis hermanos. Yo tenía otro plan con esta mujer. Yo qué, pero no podía. Había una lucha en él de que sí, que no. El caso es que llegamos a la casa. El otro día nos fuimos al parque. Le contaba a mi esposo que hacía mucho tiempo, muchos años, no se levantaba en sano juicio. Nos fuimos al parque a compartir. Y ahí comenzó un caminar y comenzó nuestra vida de fe. Dios hizo algo muy bonito. Mirando ahorita los anuncios y lo que se ha venido programando del aprender a conocer el texto, a entenderlo, y lo que se hace en los grupos en casa. Una persona, Mauricio, el que me hablaba a mí del Señor, también tenía un tío y su esposa que se congregaban en esa iglesia. Ellos estuvieron orando por nosotros mucho tiempo. Él me lo contaba después, que mucho tiempo oraban. Y los jóvenes oraban. Él colocaba: mira, oremos por este matrimonio. Y todos los jóvenes oraban. Y las mujeres, era una unidad en la oración de toda la iglesia muy especial.
Y él me dijo, Jackie, nosotros podemos ir a tu casa a enseñarte la palabra. Pues nunca nadie nos había visitado y éramos muy cerrados con ese tema, pero fue tan especial lo que Dios comenzó a hacer que le dijimos, claro, a partir de ahí, un día en la semana iban a nuestro apartamento cada 8 días, cada 8 días. No, eso era increíble, el abrir la puerta y ya verlos ahí, a Mauricio, a su tío, a la esposa, en la pequeña mesa que teníamos una pequeñita mesa con como 3, 4 sillitas y vamos a compartir. Ellos llegaban 7, 8 de la noche y comenzaban a compartir con nosotros la palabra, a enseñarnos, a conocer a un Jesús que nunca habíamos escuchado. Y claro, yo me paraba a preparar el alimento, pues en ese tiempo hacíamos ajo de panela y arepuelas. Y haga arepuelas, o sea, amase. Y yo iba escuchando lo que iban diciendo, y haga arepuelas y corte. A Dani le encanta, a Paula le fascina, ellos son expertos en las arepuelas. Y delicioso, nos sentábamos, menos mal salían 100, entonces yo colocaba la bandeja en el centro y tome agua de panela y hable del Señor, y hable de la palabra, mira, aquí dice tal cosa. Jamás en mi vida había tenido una Biblia en mis manos, no sabía qué eran todas esas palabras que salían de allí y ellos nos iban explicando. Y eso sucedió durante más o menos un año. Fue algo espectacular lo que Dios durante todo ese año empezó a hacer en nuestra vida espiritual. Y solo con abrir la puerta de nuestra casa y decirle, entren y compartimos, fue un cambio en nuestra vida muy especial. Por eso ¿por qué le estoy contando esto? Usted va a decir, ¿pero qué? O sea, ¿qué nos interesa de pronto a nosotros lo que está pasando, lo que pasó con Jackie? Vamos a Lucas 19. Yo lo voy a invitar que lea conmigo Lucas 19 del 1 al 10. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, cuando estamos viendo qué estaba pasando con Jesús, qué había pasado, si miramos un poco el contexto, ¿qué había sucedido antes? Un ciego en Jericó había sido sanado, había recibido la vista. Y esto ocasionó alboroto en el pueblo. Dice que el pueblo alababa a Dios cuando este ciego, ¿se acuerdan cuál era? El que estaba en el camino, Jesús, Jesús. Y él le sanó. Y esto que hizo que la multitud siguiera a Jesús. Lo siguiera porque fue un impacto esa señal, ese milagro. ¿En dónde? En Jericó. Y como lo dice el versículo 1. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y en el versículo 2 habla de un varón, de un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Miremos quién era Zaqueo. Él era jefe de los publicanos, ¿verdad? Dice que era jefe de los publicanos y ¿qué más era? Rico, rico. Nosotros sabemos que los publicanos eran contratados, igual que Zaqueo, judío, pero contratado ¿para qué? Para cobrar los impuestos. ¿Cuál era el problema?
que ellos cobraban más de lo que debían, más, sumaban más. Aparte de eso, ellos compraban las tierras, las arrendaban y las familias tenían que pagar, pero más de lo que era justo. Y a ellos no les importaba, si no podía pagar, la prenda también podía ser su esposa, la señora, los hijos, lo que fuera, pero ellos se hacían pagar esto. Por eso el publicano era tan odiado entre el pueblo. El publicano era lo más despreciado, lo más corrupto, lo más inmoral. ¿Quién estaba haciendo eso? Zaqueo. Zaqueo era un hombre corrupto e inmoral. Cobraba más de lo justo. Ese era Zaqueo. Pero vamos a mirar qué dice el versículo 3. ¿Qué pasó? Procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué procuraba? Porque estaba procurando ver, porque Zaqueo era un hombre pequeño, dice la palabra, ¿cierto? Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y esto lo llevó a traerle como, ¿quién es ese hombre? ¡Qué fama, qué famoso! ¿Quién es él? ¿Y con quién estaba Zaqueo? Solo. Pues imagínese un hombre con semejante título, no creo que tuviera muchos amigos que lo acompañaran. La multitud seguía a Jesús y él quería ver quién era ese hombre. Eso le causó curiosidad. ¿Qué más pasó con Zaqueo? Miremos el versículo 4. Entonces, y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle pasar por allí. Estaba yo leyendo este nombre, sicomoro. Ustedes van a ver ahora más adelante, les voy a contar qué tiene que ver el árbol, qué tiene que ver Zaqueo conmigo, con mi testimonio. Resulta que estaba mirando lo que significa ese árbol y resulta que era un árbol muy famoso allí en la zona. Era grueso, la madera buena, de alto follaje, y las ramas de ese árbol siempre iniciaban también desde abajo. O sea que para él, pues desde la primera rama fue fácil treparse y subirse. Era un árbol bueno, que daba frutos de higos. Era un árbol muy conocido allí en esta región. Y estuve mirando en griego qué significaba este nombre porque me causó curiosidad. Siempre que hay algo en la palabra no está escrito porque sí. Yo dije, pero ¿por qué colocan el nombre del árbol? ¿Por qué no dice, y Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasara? Y estuve mirando y resulta que en griego, sicón significa higo y moros significa moral. ¿Cómo le parece? Un hombre inmoral, un hombre sin principios, se subió a un árbol que significa moral. ¡Wow! Yo miraba y yo decía, no, ese Zaqueo, espectacular me pareció esa parte. Yo decía, tremendo, mira Dios lo que empieza. Guarde ese pedacito, guárdelo del árbol. Bueno, seguimos con el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque es urgente, me es necesario posar en tu casa. O sea, era una necesidad imperiosa del Señor Jesús, era urgente. ¿Qué le llama la atención a usted ese versículo? ¿Cierto que hay algo que llama la atención? ¡Ah! Mire. Y corriendo, dice el 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, ¿qué? Zaqueo. Pero el Señor venía con la multitud. El Señor no conocía a Zaqueo. Recuerda que Zaqueo estaba allí para ver a Jesús y conocerlo. No sabía quién era él. Jesús sí sabía quién era él. A Jesús recuerda que Jesús se movía por los dones del Espíritu Santo. Y ese don de revelación de quién era ese hombre que estaba allá en ese árbol, que estaba curiosamente esperando a qué hora Jesús pasaba. Zaqueo le dijo, ¿qué impacto debe haber sido para Zaqueo? ¿Usted se imagina? ¿Se imagina esa situación? Que sea de nosotros, que nos hubiese pasado y que diga, Dani, y Dani, uy, pero ¿cómo me conoce? Que el Señor diga tu nombre. Vanessa, Camilo,
Paola, y que diga el nombre de cada uno. Uy, Señor. Y vemos cómo el Señor se movía ahí. Ahí ya empezaba el Señor a trabajar en ese propósito que estaba haciendo. ¿Qué pasó en el versículo 6? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Él descendió a prisa, dice la palabra, y le recibió con gozo. Para la cultura judía es un privilegio poder recibir y hospedar a alguien. Si aquí dice, es necesario que pose, o sea, no solamente hablaba pues de un alimento, iba a quedarse allí. Puede ser esa noche, era tarde me imagino. Para la cultura judía es un privilegio poder recibir esa persona, poder hospedar a alguien, brindar toda clase de alimentos, preparan lo mejor y alistan la mejor habitación. Una habitación para ellos especialmente porque es un gozo, o sea, qué privilegio que venga a entrar a mi casa. Para nosotros es lo contrario, es un privilegio pues que nos inviten. O sea, qué privilegio que nos inviten, es un privilegio que Camilo y Vanessa digan, ya que te invitamos a nuestra casa este fin de semana a compartir. ¡Oh, qué privilegio! que conozco la casa y el perrito. Entonces imagínate, ¿y qué estaba pasando allí? Pues Zaqueo feliz, entró el Señor Jesús. Pero miremos qué más está pasando allí. También me llamó la atención el nombre de Zaqueo. Yo estaba mirando y dije, Zaqueo, algo debe significar los nombres. ¿Por qué? Porque también para la cultura judía hay algo especial en colocar los nombres. Y esto me recordaba cuando nació Paola y Cristian y Linda Tato, siempre fue ahí como el autor de los nombres. Le vamos a colocar Paolita. Y bueno, ella mire esa nariz tan linda. Y cuando nace Linda, él llegó en ese tiempo, pues no había muchas ecografías. Pues tampoco era la de piedra, ¿no? Pero no había muchas ecografías. Y no sabíamos qué iba a nacer, si era niño o niña. No sabíamos. La gente me decía, eso es un varón, eso es un varón. Pero yo me soñaba con una niña y que era blanca, de ojos azules y calva. Cuando nació, mi esposo llegó y ella nació pues con harto pelito, sus cachetes rojos y esos ojos azules. No, eso era una muñequita, era chiquita, pero era hermosa. Y mi esposo llegó corriendo, dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo le dije, pues mírale los patines. Y le quitó el pañal. Es una niña, es una niña. Y decía, tan linda que es. No, qué niña más linda. No, ya sé qué nombre le vamos a colocar, Linda. Le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Qué vergüenza que dirá la gente de nosotros, que somos orgullosos, que somos creídos. ¿Cómo le vamos a poner a la niña Linda? No, busquemos otro nombre, a mí me da pena. Digo, a mí que me interesa lo que digan los demás, ella se va a llamar Linda y punto. Y yo, y así se quedó, Linda. Y yo mirando el nombre de Zaqueo, yo decía, y viendo la cultura de los judíos, cómo y por qué ellos colocan los nombres, no es por el nombre más bonito. Si usted hoy va, las mujeres que están esperando bebé o algo siempre han pensado, ay, qué nombre tan bonito. Ay, no, pero no busquemos un colombiano, busquemos otro nombre. Yo sé que en este momento Linda estará diciendo que mi mamá no diga mi segundo nombre. Por favor, Dios, que mi mamá no diga el segundo nombre. El primero lo escogió Orlando, el segundo lo escogí yo. Pero bueno, tranquila, Linda, no voy a dar el segundo nombre. Es hermoso, es italiano, pero ella dice que no, entonces, ok, no se lo voy a decir. Ellos colocaban el nombre así. El nombre de los niños, del recién nacido, tenía que ver con el deseo de los padres hacia ese niño recién nacido. O sea, yo quiero que mi niño sea. ¿Y sabe qué? Cuando yo empiezo a investigar, ¿qué significaba el nombre de Zaqueo? No, si el del árbol me dejó así como moral, y un hombre inmoral en un árbol que significa moral. El nombre de Zaqueo significa puro e inocente. ¿Cómo le parece?
el jefe de los publicanos, el corrupto, el que le pone impuestos ¿a qué? ¿Más impuestos a qué? A la leche, al pan, al chocolate, al café, ¿se imagina? Nada comparado con lo que hoy estamos viendo. Qué hombre tan inmoral, con un nombre de un significado tan wow, puro e inocente. No, yo dije, no. ¿Qué pasó con él? Imagínense, en la Biblia se muestran muchos significados de nombres también. Por ejemplo, Moisés, ¿cierto? ¿Se acuerda alguien qué significa Moisés? Ay, estuvieran acá. Pero el nombre de Moisés es sacado de las aguas. Sí, yo sé que Dani siempre sale ahí. Nos salva patrias. Dani salva patria. Noemí, ¿se acuerdan Noemí? Dulzura. Y hay otro nombre que, bueno, hay varios, Serú, Orfa, y Elimelech. Dios es mi rey, que también me impactó cuando vi su historia, porque no honró ese nombre tan espectacular que le dio el Señor o le dio la familia, la cultura. Entonces, ¿qué pasó? Me impactó el nombre de Zaqueo, puro e inocente. Y yo miraba y dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Zaqueo? Nació de una familia judía, con un nombre que era el deseo de sus padres para él. Yo me imagino que de pequeño él era hermoso, más pequeñito, y lo inocente, lo puro. Yo me imagino que también le enseñaron las escrituras, lo llevaban a la sinagoga. Claro, era costumbre y tradición de ellos. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con Zaqueo? Como hacen los sordos, ¿no? Que va bien y de pronto se fue para el otro lado. Algo pasó en él. Y eso me llamó la atención. También con mi vida y con el nombre que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Qué nombre tiene usted? No, Vanessa, no ese nombre. ¿Qué nombre le dio el Padre? Bien, Jesús. Ese es el nombre que Dios nos dio. Ese es el nombre que tenemos y que nosotros honramos. Y se supone que Zaqueo debía de darle honor al nombre que sus padres le dio. Para nada. ¿Cuántos se han olvidado del nombre que el Señor les dio? ¿Cuántos se han olvidado que tienen que honrar el nombre del Señor? Que hay que llevarlo en alto, que debemos sentirnos orgullosos de llevar el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que tenemos la vida, que vivimos. Es en el nombre de Jesús que echamos fuera a los demonios. Es en el nombre de Jesús que sanamos los enfermos. Es en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso me llamó la atención. Yo dije, qué hombre tan bruto, hola. ¿Cómo no fue a honrar ese nombre tan bonito de puro inocente? Y hoy verlo era un corrupto, malvado, el pueblo lo odiaba. Es que no era un simple publicano, era el jefe. ¿Se imaginan el dinero que este hombre tenía? No, ni hablar. Pero nada era casualidad lo que estaba pasando con Zaqueo. No, en Dios no hay casualidades. Por eso parte de lo que yo contaba era eso. También en mi vida no hubo casualidad que un hombre me hablara a mí del Señor. No era una casualidad. No era casualidad que yo entrara a esta empresa a trabajar cuando allí solo entraban los que eran recomendados por los de arriba. Y cuando yo estaba en la entrevista, el jefe me dice, ¿y usted quién la recomendó? Yo le dije, pues el de arriba. Y él dijo, uy, seguro fue fulano de tal. Él no me preguntó el nombre. Y el de arriba para mí era Dios, porque yo no conocía a nadie. Y yo miraba todo esto, como cuando comencé el camino de fe, yo comencé a conocer un nombre. ¿Se acuerda que les dije que yo nunca había escuchado de Jesús? Yo escuchaba de Dios y yo iba a la iglesia y yo ayudaba al cura a colocar, no sé ni cómo se llama, es como una paletica
que le coloca uno a la persona para que reciba la hostia y no se riegue, no se haga boronas. Bueno, yo creo que esa era la función, pero era monaguilla. Eso era lo que hacía, pero yo era feliz de chiquita yendo a la iglesia católica. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasó. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con ese nombre que no honró? ¿En qué momento se desvió? Ay, es que el afán de este mundo, es que el deseo de la riqueza, ¿cierto? Ay, el querer tener más, el querer más dinero, el poner la mirada en las cosas de aquí, se hace olvidar realmente cuál es el nombre que debemos de llevar, cuál es el nombre que el mundo tiene que conocer, qué es lo que debemos hacer con el nombre que el Señor nos ha dado. Eso me gustó muchísimo. Pero sigamos con Zaqueo. ¿Qué pasó en el versículo 7? En el versículo 7 dice que la gente murmuraba. Dice, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, ¿se imaginan el odio? ¿Se imaginan el desprecio a este hombre? Era un ladrón. Era un ladrón de todo el pueblo. Él no, en ningún momento se detuvo a pensar, ay, pobrecito, yo les estoy cobrando más por esa gente. ¿De qué nivel será? Estrato 1, 2, 3, y estoy subiéndole más al chocolate y al arroz y al aceite. Pobrecitos, mientras yo como manjares. Ay, esa historia no le parece como conocida. Cuando yo estaba mirando lo de Zaqueo de su nombre, yo decía, ¿sabe qué pasó con él? Le dio Alzheimer espiritual. Y yo le ruego a Dios que a ninguno nos dé eso, que no nos olvidemos del nombre con el que fuimos sellados. Y por eso, como él se olvidó, vino una consecuencia y vino una acción a su vida tan negativa, decisiones tan negativas, que mire las consecuencias que trajeron. Listo, él le dijo, él cuando vio a Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué esperaba? Yo me ponía a pensar, ¿qué esperaba Zaqueo al ver a Jesús? ¿Qué iba a hacer Zaqueo cuando lo veía pasar? ¿Se iba a quedar allí en el árbol? ¿Se iba a bajar? ¿Se iba a mezclar entre la multitud? ¿Cuál era el pensamiento de Zaqueo? Pero fue el mismo Señor Jesús que le dijo, oye, ven, baja, yo necesito ir a tu casa. Imagínate, hizo lo que yo estoy haciendo con Vanessa. Vanessa, este fin de semana, qué rico estar en tu casa y compartir. Me estoy autoinvitando a la casa de Vanessa. Pues Vanessa dirá, ay no, pues ya tocó porque ya lo dijo hasta en público. No, tranquila, no hay necesidad. Pero mire, que el Señor se invitó, pues hagámosle. Ven, el famoso, la multitud le seguía. Ay, ese cuartico de hora él no lo iba a perder. Bueno, yo voy a retomarlo del versículo 7. Dirá Paola, no, pero se va a poner la y se devolvió. Bueno, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban. ¿Por qué lo llamaban pecador? Por ser publicano. ¿Pero quién era el publicano? Le voy a pedir que leamos esta cita. Vamos a leer Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Miremos lo que dice Lucas 15, 2 al 7. Lucas 15, 2 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles,
Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Espectacular esa cita, ¿verdad? Estos hombres murmuraban, toda la gente diciendo, mire ese Jesús, acaba de sanar a un ciego, ¿recuerdan? Que acaba de hacer un milagro, una señal, y va y entra a la casa de este hombre, el peor de todos, el jefe de los publicanos, yo creo que el más rico de todos, el más corrupto, a comer con él. No, pues qué maravilla. ¿Qué pasó en el versículo 8? Entonces, yo estaba recordando esto, o miraba como, me imaginaba, ¿no? Cómo era la casa, cómo entró el Señor Jesús y siéntate, y le preparó la mesa y los alimentos se extendió y le dio y se sentó. Y Jesús se sentó ahí. ¿Qué comenzaron a hablar? ¿Qué hablaba Jesús con Zaqueo? ¿Qué le diría Jesús a Zaqueo? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? La Biblia no lo registra, ¿cierto? La Biblia no nos cuenta cuáles fueron las palabras de Jesús para que ocasionara tal impacto en su vida, para que Zaqueo reaccionara como reaccionó. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Mire conmigo el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¡Wow! Imagínese el impacto. ¿Qué palabras de Jesús tan espectaculares diría para que este hombre reaccionara así? Recuerde que él era el más malo o el más corrupto, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué veía yo ahí? Ay, es que las palabras de Jesús tienen poder. Es que las palabras de Jesús dan vida. Es que las palabras de Jesús son ese poder, esa autoridad. Cuando yo entré a esa iglesia, que me invitaron, esa iglesia cristiana, eso pasó en mí. Yo empecé a escuchar el mensaje que el predicador estaba enseñando, el pastor. Y no fue él, no fue la música, fueron las palabras que yo nunca había escuchado de lo que era la salvación, la vida eterna. Eso empezó a impactar mi vida, lo que decía mi amigo todos los días que me iba y me buscaba. Mira, ¿qué pasa si te mueres? Él me decía, ¿y si te mueres hoy? Y yo no me voy a morir. Yo le decía, ¿por qué me dices? Yo no me voy a morir. Claro, algún día vas a morir, ¿qué va a pasar con tu alma? Y yo, ¿no has pensado? Y yo, no, pues yo no sabía qué es eso del alma. yo pensé que solo yo caminaba y andaba. Yo no tenía idea de nada. Qué palabras tan poderosas trajo el Señor Jesús a la vida de Zaqueo. Y hace este hombre, restituye. ¿Qué hace Zaqueo? Restituye, dice, la mitad de mis bienes, y no tenía pocas, la doy a los pobres. Y si en algo, ¿no? Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Yo me imagino esta conversación con Jesús. Ese poder, ay, cómo se estaba moviendo en la mente, en la vida, en el corazón de Zaqueo. Ah, se me eriza de verdad la piel de pensar las palabras de Jesús. Porque nuestra fe, ¿en qué está fundada? En las palabras de Jesús. Nuestra fe está firme en las palabras de Jesús, no en las palabras de los hombres, que son efímeras, que pasan, que no son estables, no son firmes. Esa palabra permanece para siempre. Y esa era la palabra que le estaba llegando a Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo quiero que vaya conmigo y miremos Juan 10:10. ¿Qué palabra dio el Señor Jesús a Zaqueo? Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino Jesús a la casa de Zaqueo, a darle vida y a darle abundancia.
porque él era un rico miserable, era un rico pobre. Solo tenía dinero, él no tenía sino dinero. Tan miserable era su vida. Y estaba muerto. ¿Y qué vino a darle Jesús? Vida y abundancia. Eso lo encontraba en Jesús. En el versículo 9 miramos qué sucedió. Y dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, ¡hey, Zaqueo! Aquí está la salvación en tu casa. Ha venido hoy la salvación a tu casa. Por eso abriste la puerta de tu casa. Y tú también eres hijo de Abraham. ¡Ey, no se te olvide de dónde vienes! Porque se le había olvidado de dónde él venía. Levantado de una familia judía, estudiado de pronto, claro, en la sinagoga, conocedor de la escritura. Pero se apartó, se desvió por los afanes, por la riqueza y se le olvidó todo. Fue contratado y mira todo lo que hacía cobrando los impuestos más. Se le olvidó de dónde venía. El Señor le dijo, hey, recuerda, él también es hijo de Abraham. Le recordó su linaje. Y yo pienso que el Señor en este momento, al decirle esto, la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué estaba haciendo? Trayendo a él misericordia. El Dios, la misericordia se estaba revelando, mostrando allí. Zaqueo era merecedor de tanto, ¿sí? Ese corrupto era merecedor. ¿Cierto que no? A nuestro parecer, ¿qué merecía Zaqueo? Cuando Jesús iba con la multitud, que se subió al árbol a mirar, ¿qué merecía Zaqueo? Que Jesús le dijera, ¿usted? El mal ladrón de la ciudad, yo ni paso por su casa, yo ni me hable, ni me salude, ¿cierto? Nosotros le hubiéramos dicho, mire, ese es el que roba y que nos cobra más. El chocolate vale más ahora, el café que tanto nos gusta, como que nos va a costar más. No, ¿qué tal? Y le vamos a dar la bienvenida, por nada del mundo, y lo vamos a saludar, menos, y darle la mano, menos. Nosotros no, estoy hablando de nosotros. Pero la misericordia llegó a esta casa, el Dios de la misericordia. ¿A usted le llegó el Dios de la misericordia? ¿Qué merecíamos usted y yo? ¿Qué merecíamos? Que Jesús entrara a nuestra casa, que Jesús se autoinvitara y viniera a nuestra casa y cenara con nosotros y nos dijera, la salvación llegó. ¿Nosotros merecíamos eso? No. Cuando mi amigo Mauricio me empezó a hablar del Señor y entendí que yo necesitaba ser salva, cuando entendí que si mi vida seguía por ese camino, se iba a perder, cuando entendí que mi esposo y yo estábamos caminando por el lado contrario, nos amábamos total, pues no fue amor a primera vista, ¿no? Pero nos amábamos terriblemente cuando ya ese amor fue inquebrantable hasta el día de su muerte. Pero ¿saben qué? A pesar de ese amor, no era suficiente. No era suficiente ese amor. Teníamos muchos problemas. Y yo le voy a contar por qué. Porque mi esposo era brujo. Sí, como escuchó. Brujo, o sea, hacía brujería, hechicería, se movía mucho en el mal y trabajaba para uno de los brujos conocidos en Colombia, en ese tiempo ya murió, y en Estados Unidos. O sea, había en el corazón de mi esposo mucha maldad. Pero en el mío también. Yo no era bruja, pero bueno, era muy chiquita, tenía 17 años, pero igual, yo apoyaba lo que él hacía. Yo no le veía nada de raro, de que haga su rieguito en la casa y, bueno, todo eso, el baño con el jabón del atrápame, del sígueme, todo eso yo lo hacía. Yo lo hacía igual que él. Cuando yo miraba esto, la misericordia del Señor entró a la casa de Zaqueo y restituyó en él un nombre. ¿Se acuerdan? Que el nombre de Zaqueo significa puro e inocente.
Y al hablarle, al escuchar las palabras de Jesús, ¿qué hizo en la vida de él? Y cuando Jesús le dice, hoy la salvación ha llegado a tu casa, obvio, le restituyó el nombre que él había perdido, que se había desviado del camino. ¿Cuántos hoy han perdido ese nombre o no lo han honrado? ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere hoy el Señor Jesús con esta palabra? Cuando anoche yo la estaba mirando y yo decía, Señor, esto se parece también a mi vida. Anoche fue una noche muy especial, porque no dormí, por todo no dormí, y porque hubo en plena pandemia y cuarentena tremenda rumba, preciso en el bloque, en mi bloque, ahí abajito de mi apartamento, pues que no dormí. Pero yo pensaba en todo esto, yo decía, la salvación llegó a mi casa. Si yo no hubiese abierto las puertas de mi casa, si yo no hubiese escuchado a este hombre en el trabajo, yo lo podía rechazar, decirle, no quiero que me hable de eso, yo soy católico, yo tengo otra creencia, o no me hable de eso, ¿verdad? Pero yo empecé a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, ¿cómo viene la fe? Y eso empezó a creer, a crecer, y empecé a creer. Y esas palabras del mismo Señor Jesús que yo veía en cada noche que ellos iban a discipularnos. Por eso soy una fiel amante del discipulado. Es clave. Hoy tenemos todas las herramientas. Yo le decía a mi hija, ¿tú te imaginas esto que hubiese sucedido hace, 20, 30 años? ¿Cómo hacíamos para reunirnos? No estaba el internet, no estaban todas estas herramientas. Pues encerraditos cada uno en nuestra casa y orar. Y tenga fe y confíe en Dios y no comparta la palabra, no se hubiese podido. Hoy lo tenemos todo. Podemos ir, nos podemos reunir o mejor aún, por el tema de la pandemia, lo podemos hacer a través de la internet, podemos reunirnos, podemos compartir la palabra, podemos discipular y los resultados van a ser buenísimos, como el resultado que tuvo Jesús con Zaqueo. Entró a su casa y compartió el pan, compartió una cena. Mire lo que pasa más adelante, que es algo que a mí también me conmueve. Miremos el versículo 10. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? O sea, que él, sí en un comienzo estaba Zaqueo en el lugar que era, pero se desvió en el camino y se perdió. Zaqueo se perdió el propósito, y eso nos lo recuerda también Mateo 18:11, que él vino a buscar lo que se había perdido. Y eso estaba pasando con él. ¿Usted puede entender esto? ¿Usted puede entender algo que ha sucedido en todo este pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Primero, se autoinvitó. Zaqueo no lo invitó a la casa. Él mismo se autoinvitó. Su amor hacia el perdido. ¿Será que nosotros tenemos ese mismo amor y esa misma compasión por el perdido? ¿Será que nosotros tenemos ese deseo de ir, de hablar palabra y de enseñarle a otros? ¿Qué más pasó? ¿Qué hacía mientras tanto Zaqueo? Antes de que Jesús se autoinvitara, Zaqueo lo miraba de lejos, desde el árbol lo miraba de lejos. ¿Será que hay alguien que está mirando a Jesús desde lejos? ¿Será que allí usted, sí, usted al que yo le estoy hablando, el que está allí conectado, ¿será que usted está mirando a Jesús desde lejos? ¿Cómo se llama el árbol donde está sentado? ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Es contrario a su vida? ¿Es igual a su vida? ¿Le está dando ahí como un mire? ¿Será? ¿Cuántos siguen a Jesús de lejos? No más. Ay, sí, mire cómo sanan. Ay, en la iglesia, cómo predican y cómo enseñan en los grupos tan bonito, ¿no? Ay, los felicito, oye. No, y cómo tú haces las señas de bonitas. Oye, me imagino la cantidad
de intérpretes que hay en Palabra Viva. ¿Cuántos están mirando de lejos? Igual que Zaqueo, ¿será? ¿Y qué vino a hacer Jesús? ¿Qué más sucede? Vino a buscar lo que se había perdido y vino a traer salvación. ¿Sabe por qué escogí el Salmo 118? Y en el versículo, yo quiero que miremos un momentico el versículo 21. El Salmo 118, desde el versículo 21. Y dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo miraba, y todo el salmo que leyó Dani Samuel, es esto. Debemos dar gozo, tener gozo y alegría, saltar. Yo creo que os saltó de la alegría, porque la salvación llegó a mi casa. Y hoy le quiero decir algo. Iglesia, la salvación ya llegó a su casa. La salvación llegó a su casa, llegó a su esposo, llegó a sus hijos, a su familia, a sus vecinos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Comió nomás y se quedó ahí? Ay, Jesús, está bueno, está bueno. Está bueno lo que el Señor está hablando. Sigamos, Jesús, siga contando, sígame. Vamos compartiendo aquí de la palabra y ya. ¿Qué hubiese pasado? Las palabras de Jesús deben traer una reacción y una acción. Yo debo de actuar. Si yo creo a las palabras de Jesús, porque esa fe empieza a tener acción, es una fe en acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted que la salvación llegó a su casa o no le ha abierto la puerta? Dice Jesús. ¿En dónde lo dice? En Apocalipsis 3:20. ¡Ey! Estoy llamando a la puerta. El que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Ya abrió la puerta? ¿Será que usted la abrió hace 15, 20, 30 años? ¿Qué pasó? ¿Solo se quedó en la cena? ¿No accionó en las palabras de Jesús? ¿Qué está esperando? ¿Sigue en el árbol? ¿Le abrió la puerta? No se la va a abrir, ábrale la puerta. Hoy el mensaje es ese. Hoy el título del mensaje es abra su casa, abra las puertas de su casa. ¿Cuál casa? Cuando nosotros, y de esto hay una canción, ¿no? Que esta casa sea llena de tu gloria. Y cuando la cantamos o la interpretamos para los sordos hacemos así. Esta casa, o sea, ¿quién es esta casa? Yo. Que esta casa sea llena de tu gloria. Que mi casa sea llena de tu gloria. Que cada casa sea llena de gloria tuya por medio de los grupos, de la enseñanza de la palabra. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Corra como Zaqueo. ¡Ey, rápido! Descienda de ese árbol de quietud, de conformismo. Bájese de allí. Corra, descienda. Abra las puertas de su casa y permita que el Señor Jesús entre. Escuche a Jesús. Escuche las palabras de Él. Y accione. Póngase de pie y accione. Esto vino a hacer el Señor. Escúchelo. ¿Y sabe qué va a hacer usted después de esto? Usted va a dar la salvación a otros. ¿No es eso? ¿No es el propósito de los grupos? Si yo escucho las palabras de Jesús, si llegan a mi vida, si realmente entiendo, creo, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe que nosotros lo hicimos con mi esposo? Todo lo que estos discipuladores, esta pareja nos enseñaba, corríamos a enseñarle a nuestra familia. Y mi esposo discipuló a toda su familia, desde su mamá,
hasta el último hermano. Y yo hice lo mismo con la mía. Me faltaba uno y lloraba por él y yo decía, ay, me falta uno. Como el de la película, Señor, hasta el último hombre, Señor. No, yo le decía, Señor, me falta un hermano a hablar de ti. No, yo no puedo permitir, o sea, es inaceptable que yo no pueda hablarle a toda mi familia, a mis sobrinos, que no aproveche cada oportunidad. Y hoy el llamado es para usted como es iglesia, para aquel que mira de lejos a Jesús, aquel que le abrió la puerta de su casa de pronto hace 20 años y se quedó ahí. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nosotros debemos ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso estaba pasando con Zaqueo. Accionó en la palabra que Jesús llevó a su casa. Y otra cosa, ¿sabe cómo se lleva el nombre en alto? ¿Sabe usted cómo puede honrar el nombre del Señor? Predicando el Evangelio. ¿Alguien necesita, está enfermo? Ay, pastor, venga, sí, le pido oración. No, sí, claro, el pastor ora y ora por la iglesia y todos oramos. Pero ¿cuál debe su accionar? No, venga, yo voy a orar, vamos. No, es que es en el nombre de Jesús, no es en su nombre. No, que hay un endemoniado. Sí, yo sé, no es fácil, nos da miedo. Como no es en nuestro nombre, que nuestro nombre no tiene poder, es el nombre, sobre todo nombre, que vamos a honrar y a llevar en alto, con el cual fuimos sellados. Es en ese nombre que los demonios van a huir. Y en ese nombre la salvación llegará a cada casa. ¿Qué quiere hoy para su casa? ¿Le va a abrir las puertas? No olvide, sí, a usted el Señor le está golpeando. ¿Qué va a hacer? ¿Abrir? Corra, ábrele la puerta, cene con Él y escuche las palabras de Jesús. Levántese, accione hoy, ya no más, no se quede sentado, ya no más. Diga, Señor, aquí estoy, lo voy a hacer. Desde el día que yo conocí al Señor, le dije, Señor, mi vida te la voy a dar a tu servicio. Le dije, Señor, si mi esposo llega a conocerte, si salvas a mi esposo, mi vida te la doy. El Señor cumplió. Y yo le dije, Señor, promesa es promesa y no porque esté en mis propias fuerzas. Porque cada día tengo que correr a él y decir, ayúdame, ayúdame, Señor. No es fácil, ayúdame, solo en ti, solo en tu espíritu. No es en mis fuerzas, es en ti y en tu palabra que lo puedo hacer. Yo le invito a que se coloque en pie esta mañana, allí donde está en su casa, hágalo, haga un acto de fe. El Señor ya le trajo la salvación a su casa. Accione en esa fe, levántese y diga, Señor, hoy te entrego mi vida y voy a accionar en tu nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Estábamos como Zaqueo, perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No merecíamos tu misericordia. Pero el Dios de la misericordia, el que cada mañana trae su misericordia a nosotros, nos ha levantado y esta mañana nos ha hablado. Que no estemos más en ese árbol, que nos bajemos, que cenemos con el Señor. Él está a la puerta llamando. Que le escuchemos su palabra y accionemos en Él. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, no en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, como decía el profeta Isaías. Heme aquí, Señor, yo iré. Señor, que podamos hacerlo en tu nombre. Ayúdanos a no olvidarnos del nombre que nos has dado. Nombre de poder, nombre de autoridad por el cual toda familia en la tierra doblará su rodilla y será salva si lo hace con fe y creyendo que tú eres el Señor de señores. Gracias por cada familia que está allí conectada, por cada hombre, por cada mujer, por aquel que mira de lejos, por aquel que no te conoce, por esta persona que está aquí conectada y nunca ha escuchado de Jesús. Hoy el Señor le está diciendo, la salvación ha llegado a tu casa. Escucha mis palabras. Señor, por aquel que te abrió las puertas hace 20 años y se olvidó
se quedó sentado a la mesa, no accionó. Ayúdalo, Señor, ayúdalo con tu espíritu. Y a cada uno de nosotros, Padre, gracias, Señor. Qué misericordia tan grande has tenido conmigo, Señor. Gracias, no la merecía, no la merecía. No soy digna de nada, tú lo eres. Gracias por tu nombre. Te amo, Señor, te alabamos hoy. Honramos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice hoy a tu iglesia. Bendice a cada familia, a cada niño, a cada joven. Bendice a la comunidad sorda, Señor. Que cada uno de ellos sean ganadores y discipuladores de otros sordos. ¿Cuántos sordos no te conocen, Dios? Y no es tiempo de estar sentados, es tiempo de correr y darnos prisa. El tiempo se acabó. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.